Gloria a Dios, amados hermanos. La paz del Señor. Aquí es la misionera Marta. Hoy es día 8 de junio de 2025. Hermanos, desde el día 20, estos meses hacia atrás, el Señor ya viene ministrando esta palabra en mi corazón y trayendo las profecías y revelación sobre estas profecías. Y de verdad son estudios complejos y a veces difícil para comprender, mas nosotros analizando, nosotros podemos comprender quién es el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, no qual escreveu Daniel 9:26. Lo interesante que nosotros, si analizarmos bien la historia de Israel, la historia de Jerusalén, y analizar las conquistas y la segunda guerra, o sea, la destrucción del segundo templo, en Israel, nosotros vemos que no fue solamente Roma que estaba ahí y entró y destruyó. Yo en verdad busqué, yo tenía los datos para traer, para añadir en este video, pero no lo encontré para certificar que estaba correcto, que está correcto lo que estoy hablando. Quando estava aí Roma, no ano 68, 70 depois de Cristo, justo na fecha para destruir, invadir, tomar Jerusalém, esse pueblo, não eram soldados solamente de Roma que estavam unidos para esta guerra nesse tempo. Havia mais dois grupos de pessoas que estavam unidos aí para destruir todo esto. E havia um em específico que entrou neste lugar, nesse tempo, com muito ódio para tomar este lugar. E, no entanto, antes desse tempo, não havia aí não havia aí nenhum outro templo. Não havia aí neste lugar a mesquita do Islã. Não havia território do Islã aí. E foi a partir dessa época que o Islã tomou lugar em Jerusalém e entrou em Jerusalém os muçulmanos. Então, nesse tempo, nesta fecha, tomou Jerusalém o pueblo desse príncipe que há de venir nesse tempo agora. Então, através da história, nós podemos saber quem é o príncipe que Daniel disse que vai venir. Porque em verdade eles entraram aí com muito ódio e destruíram toda a Jerusalém. Toda a Jerusalém foi destruída. E destruíram o templo. E tomaram lugar, e tomaram possessão aí. E lo interessante que, al parecer, el Corán no había sido escrito todavía. Y el Corán es escrito y en el propio Corán se establece de que una vez que el Islam, los musulmanes, toman un territorio
esse território se torna deles para sempre. Eles não aceitam perder esse território. Eles se consideram donos desse território para sempre. Glória a Deus, aleluias. E mirando a profecia, mirando para saber de onde vem esse príncipe, qual é a localidade desse príncipe, quem será esse príncipe, nós vamos unindo a profecia e vamos vendo o que o Senhor nos vai revelando e vamos vendo o que a palavra nos diz e o que a palavra nos ensina a respeito disto. Sabemos que a profecia, às vezes, para poder compreendê-la, é muito complexa, pero nós, com paciência, vamos compreendendo. Eu vou trazer texto por texto. Em verdade, quando o Senhor empieza a revelar-me, o Senhor me deu uma visão. Não sei se traje essa visão para vocês. Mientras eu fazia esse mesmo estudo. Eu cerrei os olhos e o Senhor elevou-me em espírito para orar e veo de pie com as espaldas acostadas na parede, haciendo fila, esperando su hora. La mortandad. Y venía, vestía ropa negra con una túnica, cubría su cabeza. Yo miré su rostro y veo un nada absoluto, veo un vacío como un hoyo hondo, lleno de oscuridad. Vi que estava em fila esperando seu momento e vi que estava por entrar em seu tempo e que não demorara. Entendi que essa visão tinha toda relação com este estudo e entendi quem era. Entendi que era esta destruição que vai vir por parte desse pueblo, deste príncipe de que nos habla Daniel 9. Daniel 9 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esta destrucción aconteció. La historia nos esconde todo esto porque agora, se você analisar, você vai encontrar que no exército romano existiam outras pessoas e existiam outros grupos que se añadiu para lutar contra Jerusalém nesse tempo. Assim, amados hermanos, como uma nação se une, hace aliança com outra para ir de guerra com outras pessoas. Roma se uniu com os muçulmanes nessa época para fazer essa destruição, trazer essa destruição. E em verdade, quem destruiu com muita fúria, porque queria tomar lugar, queria poner sua mesquita aí, foram os muçulmanes. Foram o pueblo de um príncipe que há de venir. Então, Daniel mesmo disse: el príncipe Deus há de venir. Quem é o príncipe Deus que há de venir? Ellos lo chamam de Magir. Ellos lo chamam de Mesías. Amém, amados hermanos. Glória a Deus, aleluias. Então, baseando solamente nesta informação, nós sabemos que o príncipe que há de venir e traerá de novo destruição ao povo de Deus e a Jerusalém novamente e a Israel e o povo de Israel
son del Islã. Lo interesante es que la propia Biblia nos habla del nombre de ese príncipe y nos muestra a dónde nació ese príncipe. Siempre el Señor estaba me hablando sobre Basán, la región de Basán. Y si usted ve, por ejemplo, Elías hablando de Basán, hablando de las vacas gordas de Basán, hablando de los bueyes gordos de Basán. Cuando Elías, el profeta Amós, habla de Basán o de, por ahora, Basán. Déjame ver aquí. Están hablando de los musulmanes, amados. Están hablando de la generación de los descendientes de Ismael. Gloria a Dios, aleluyas. Basán en hebraico romanizado es Abashán, en latín Basán, que significa planície fértil sin piedras. Es un lugar bíblico mencionado primeramente en Génesis 14:5, donde he dicho que Kedorlaomer y sus aliados ferieron al Refaíns en Asterote Carnaim, donde Og, el rey de Basán, residía en el momento de la entrada de Israel en la tierra prometida. Og salió en contra ellos en esta época, el rey Og. Porém, foi completamente derrotado. ¿Por que foi derrotado? Em Gênesis 14, habla de Abraão yendo a liberar a Lot, su sobrino, que ele supo que havia sido prisioneiro. Então, foi nessa região que Abraão vai liberar a Lot. Y ellos guerrean contra el rey de Og, que son el rey que tomó a Lot y su familia, yo creo, como rehén. Resulta que ahí va hablando de la localidad y el texto de Génesis 14:1 dice que aconteció en los días de Anrafel, rei de Sinar, rei de Aroque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, que estos fizeram guerra contra Birra, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra. Eles fizeram essa guerra contra o rei de Sodoma e Gomorra, onde estava Lot, o sobrino de Abraão, vivendo. Então, levaram a Lot como rehén e Abraão quedou sabendo que seu sobrino havia agido. Então, Abraão tomou seus servos e falou com o rei de Sodoma y Gomorra y dijo, yo voy a guerrear contra todos ellos, yo voy a vencer y yo voy a recuperar todo, voy a traer el pueblo todo de vuelta. Y eso aconteció. Abraão guerreó y Abraão trajo todos de vuelta. Gloria a Dios, aleluyas. No entanto, desse botim que Abraão traz de volta para o rei de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e Gomorra quedou muito agradecido e deu todo o botim para Abraão como uma recompensa, tudo que ele recuperou. E havia nesse botim 144 perlas que estavam na
espalda de Abraão, que Abraão, cargando esto al medio del camino, volviendo para la casa, encontra con Melquisedeque. Y de este botín que estaba cargando en su espalda, él entrega para Melquisedeque, que no tenía inicio de días y no tenía fin de días, y que no encontró descendencia. Él entrega los dízimos a Melquisedeque, la primicia, los dízimos. Muy tremenda esa palabra, muy poderosa esa palabra, porque hace también una mención a la primicia que el propio Abraham nesse momento está consagrando e entregando nas manos del propio Yeshua. Porque ¿quién es este Melquisedeque? Que nosotros no encontramos genealogía. Gloria a Dios, aleluyas. Entonces, amados hermanos, el porém que nel Corán, que fue escrito bien después, los del Islam consideran que esta vitória foram de ellos e del pueblo de ellos, e não de Israel, porque ellos se consideram na parte de Israel. Eles não consideram pueblo de Israel. Eles estão separados de Israel. Então, no Corão está escrito que foram eles que ganharam essa guerra e que todo esse território que eles conquistaram são deles. O território de Golán e o território de Basán. Então, como no Corão também, todo território que eles tomam, ganham, conquistam, no Corão diz que uma vez que esse território eles lo conquistou por la primeira vez, esse território é de eles por sempre. Sabendo disto, os profetas, quando vão profetizar a respeito de las vacas gordas de Goiânia e a respeito do juízo que o Senhor trairá sobre Goiânia e sobre Basán, o Senhor está falando desse pueblo, desse príncipe que há de venir e de la destruição que o Senhor trairá sobre esse pueblo, desse príncipe que há de venir, que é pueblo violento e que tem se levantado contra o verdadeiro pueblo de Deus. Não que o Senhor não os considerou pueblo de Deus, porque também são descendentes de nosso padre Abraão. São descendentes de Ismael, pero ellos agora saíram do caminho e agora eles servem. Muitos deles, não significa que o Senhor não vai resgatar alguns deles, porque se arrependem e compreendem isto, o Senhor vai resgatar, porque o Senhor, a própria palavra dele diz que ele não tem gosto ou prazer no impío que se perde, ou qualquer que se perda. Se arrepende de su malo camino y reconoce el Señor como Señor y Salvador, es claro que el Señor va a salvar. Pero mientras insista en servir la serpiente, mientras insista que son hijos de la serpiente, mientras no comprenda esto, cómo el Señor salvará. Amén. Entonces, amados hermanos, si usted va lendo, usted va compreendendo toda essa palavra. En el Génesis, por ejemplo, que habla, un momento, Génesis 14, 14 diz: Ouiu Abraão que seu parente estava prisioneiro, armou a seus criados,
los nacidos en su casa. Él fue con 318 y los siguió hasta Dan. Dan es muy interesante porque dice, los siguió hasta Dan. Dan es una tribu de Israel. Es la tribu de la serpiente. Entonces aquí nos está diciendo algo. Lo por qué siguió hasta la serpiente. ¿Por qué siguió hasta? Está nos indicando el pueblo que Abraham realmente seguiu. Amém? Glória a Deus, aleluias. Usted puede ver eso en Números 21:33, Deuteronomios 13:3, 1 al 7. Esta región extendió-se de Gilead en el sur hasta Hermón al norte. Entonces usted va a ver, por ejemplo, dentro de la palabra, hablando de profecías sobre el monte Hermón. Y otra cosa bien interesante del monte Hermón, que yo estudiaba, el siguiente. Fue en el monte Hermón que los ángeles caídos observaban, ellos bajaron del monte Hermón y ellos del monte Hermón observaban a esses territórios, el territorio de Goián, de Basán, esse território que quedava cerca, todo esse território quedava cerca do monte Hermón, e eles pararam aí para observar as hijas de Deus. Em Gênesis 6, você vai encontrar essa história, que estes ángeles caídos, eles admiraram as hijas de Deus, e eles tiveram relação e tiveram hijos com elas e começaram a ensinar ciência e ensinar toda arte e tudo mais. E elas geraram gigantes e desagradaram a Deus, porque os gigantes entrou neles uma maldade muito grande. Y yo no voy a ir más adelante con eso. Pero lo interesante que toda esta maldad está en esta misma región. El pueblo que empieza con toda esa maldad está justamente en esa región. E depois você vê os profetas falando de destruição justamente nessa região. Glória a Deus, aleluias. E em Josué 13, diz que também deu Moisés herdar a tribo de Manassés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme sus familias. Ahí está también cerca de la región que heredó el pueblo de Manasés. Y ahí en el versículo 30 dice, y el territorio de ellos fue desde Maanaim, todo Basán. Entonces el territorio de la tribu de Manasés estava em Basã, e todo o reino de Og, rei de Basã, e todas as aldeias de Jair que estavam em Basã, foram um total de 70 populações, ¿ya? E aí ele disse que a metade de Galad, Astorod, Edrei, cidades del rei de Og de Basã, para os hijos de Maquir, hijo de Manasés, y la mitad
y la mitad de los hijos de Maquir conforme sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, y de Jericó al oriente de Golán. Entonces nosotros estamos viendo estas regiones, estamos viendo que está cerca de Goián. Ahora lo interesante que Goián, en la palabra del Señor, Josué, establece Goián como una de las ciudades refugio. En Josué 21:27 dice: a los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron la media tribu Moisés a Golán en Basán, porque Golán es una ciudad que estaba en Basán, con sus ejidos como ciudad refugio para los homicidas. A ver, entonces los homicidas se refugiaron ahí. Personas malas, personas de una conducta mala. Pero cuando él dijo que se refugiara ahí, cuando habla la palabra del Señor, él dijo: mira, puede refugiar aquí todo fugitivo que tenha matado a alguien. Antes que él se presente en el juicio, él queda aquí y él queda guardado aquí, nadie puede tocarlo aquí. Este homicida que tenga matado a alguien y sea inocente. Esta fue la condición que ese homicida podría quedar en esta ciudad. Pero ¿será que realmente el corazón era inocente? No sé. Pero cuando yo supe que eran los homicidas que quedó en este lugar, yo comprendí en mi espíritu que con los homicidas había un espíritu de homicidio con ellos. Había un espíritu de maldad con ellos que los seguían. Por eso eran homicidas. Entonces yo comprendí que esa potestad empieza a entrar en este lugar. No sé si estoy equivocada, pero, o sea, vemos indicio de personas que le gusta mucho matar al otro. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la vista del monte Bental en Basán. ¿Ves? Es un valle. Y la palabra de Dios siempre va a hablar de este lugar como un lugar que un lugar de delicia, un lugar de mucho verde, de mucha plantación, de miel y vacas gordas. Vacas que dan mucha leche y producen mucha mantequilla. No entanto, Isaías también hace una referencia de la mantequilla y del miel que da en este lugar. Cuando Isaías 14:14, cuando habla del nacimiento de Yeshua y apunta a Juan como la testemunha, ¿ya? Y dice que comerás mantequilla y miel. El texto también secretamente está haciendo una referencia a este lugar que producía mucha mantequilla por causa de las planicies, de la plantación, del mucho verde, de tan productivo que era. Gloria a Dios, aleluya. Entonces usted va vendo referência e vai vendo que um único versículo ele nos habla de várias maneiras. Glória a Deus.
Agarob, em Basán, que é uma cidade, uma região, foi um dos distritos comissariados de Salomão. 1 de Reis 4:13 e 1 de Reis 4:4. 1 de Reis 4:13. Diz o seguinte: El hijo de Geber em Ramot de Galad. Este tinha também as cidades de Jair, hijo de Manassés, las quais estavam em Galad. Tinha também a província de Argob, que estava em Basán, 70 grandes cidades com muro e cerraduras de bronze. Amadas hermanas, lo interessante que no Corão eles têm esse texto igual, inclusive eles citam Deuteronômio, amém? Que também habla a respeito desse mesmo texto, hablando de las 70 cidades que foram conquistadas. E o Corão afirma que quem conquistou estas cidades foram os muçulmanes, que este território é de ellos. Eu encontrei super interessante. E a cidade de Basán foram tomadas por Hazael. Você vai ver esse texto em 2 Reis 10, 32 al 33. 2 Reis, vamos ler el 31, a partir del 31. Mas Jehú cuidou de andar en la ley de Jehová de Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galad, Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Gad, Galad y Basán. Entonces, pouco depois desta conquista, que em realidade quem conquistou foi o povo de Israel, não foi os muçulmanos. Compreende? Eles dizem que não foi Israel que conquistou, que foi eles, os muçulmanos. Porém, em pouco tempo depois foram conquistadas por Jeoás, segundo de Reis 13:25, e aí diz assim: E volveu Joás, hijo de Joacás, e tomou de la mano de Ben-Hadad, hijo de Jazael, las ciudades que este havia tomado em guerra de la mano de Joacás, su padre. 3 vezes lo derrotou Joás e restituiu las ciudades a Israel. A Israel foi restituída as cidades, foram devolvidas. Aqui, que no caso, ele superou os sírios em 3 batalhas de acordo com a profecia de Eliseu 19. A partir desta época, Basán casi desapareceu da história, a pesar de lermos sobre os ganados selvagens de los ricos pastajes em Ezequiel 39:18, 39:17-18. Vamos ler para poder compreender o que Ezequiel profetiza a respeito disso. Diz assim no 17: Tu, hijo de hombre, assim ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de todas las especies y a todas las feras del campo, juntaos y veníos, reuníos de toda la parte a mi víctima que sacrifico por vosotros. Um sacrifício grande sobre los montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangre. A ver,
¿Para cuándo es esto? Acorda em Apocalipse que essa profecia cruza com Apocalipse, que Isaías também disse que silbará el Senhor a las aves del cielo e hará com que las aves congreguen para comer carne. E esse seria no juízo del Senhor, quando el Senhor traiga justicia para su pueblo, esse pueblo que hizo guerra al pueblo de Dios y que sirven la serpiente, ellos van a morir. Entonces el 18 dice, comeréis carne de fuertes. ¿Por qué dice fuertes? Porque realmente ellos son fuertes, son hombres valientes, son descendientes de la serpiente, son hombres también, que son descendientes de los gigantes, desde Génesis 6. Tienen el sangre, son sanguinarios, son, Dios mío, los gigantes eran carnívoros, ya no les importaban, eran hijos de demonios, no les importara comer carne humana, ya. Por eso esa tendencia también de algunos brujos comer carne humana, ya. Entonces dice, comeréis entonces las aves, el Señor dará orden a las aves a comer carne de estos fuertes, desde que hacen guerra contra el pueblo de Dios desde antes, desde mucho antes, desde siempre. Y dice, beberéis sangre de los príncipes de la tierra, del carnero, de cordero, de macho cabrio, de bueyes y de toros, engordados todos en Bazán. ¿Escuchaste? ¿Usted comprendió la profecía? Ahora, ¿quién son estos fuertes de Bazán? Que el Señor da orden a las aves a comer su carne. Estos fuertes de Bazán, estos machos cabrios. ¿Ah? ¿Quién es el macho cabrio que el Señor habla de la visión de Daniel? Que es fuerte, que viene a guerrear, que tiene los cuernos. Y los bueyes y los toros de Bazán, engordados en Bazán, el Señor no está específicamente hablando de los toros, de las vacas, de los animales. El Señor está hablando de personas que son fuertes como toros, que enfrentan todo, ¿ya? Son hombres fuertes, hombres de guerra, hombres que no temen a nada. Ellos van a hacer lo que ellos ponen en la cabeza para hacer, ellos van a hacer lo que está escrito en su texto, o que su líder dije para ellos, hablar para ellos van a hacer, ellos van a ejecutar la orden sin miedo. Entonces el Señor llama a ellos de buey fuerte, de toros fuertes. Entonces el Señor sigue hablando que las aves van a comer de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, porque quien va a sacrificar es el Señor. Y os sacrifiqué sobre mi mesa de caballos y de rinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Jehová. Ahora aquí en ese versículo el Señor hace una revelación tremenda, pero yo no voy a traer la revelación, porque tendría que tomar otros textos para poder explicar quién son los caballos y de rinetes fuertes que el Señor está hablando, y de los hombres de guerra. Pero ustedes que son inteligentes y que tienen los ojos abiertos, usted sabe quién son los hombres de guerra del Señor. Usted sabe quién es el ejército del fin del Señor. ¿No sabe? Usted sabe que el ejército del fin del Señor son los 144,000, ¿no sabe? Yo voy a leer el versículo de nuevo. E os sacrificarei sobre mi mesa
de caballos y de rinetes fuertes. Entonces el Señor está diciendo que há uma mesa de caballos. A ver, Senhor, me explica melhor esto. E de rinetes fortes. Arriba de uma mesa de caballo. Que é isso, Senhor? E de todos os homens. Então, uma mesa, Senhor, uma mesa que tem caballo por abaixo, que tem rinetes e que tem homens fortes de guerra que são tuyos, Senhor. E você sacrificou eles arriba? Assim é o que está dizendo acá. E aqui há o mistério tremendo de revelação e cruzando com outros textos respeito de las rodas de Ezequiel, del trono de Deus, de como é isto, nós compreendemos o que o Senhor está dizendo aqui. Pero agora não posso entrar nesse detalhe, é algo muito tremendo, pero não posso entrar nesse detalhe. E aí diz, aí o Senhor confirma que realmente está falando da glória dele, através de los 144,000, su ejército. Porque diz assim, e pondrei mi glória entre las naciones, e todas as nações verão mi juízo que haré hecho, e mi mano que sobre ellos le puse. E de aquele dia em adelante sabrá la casa de Israel que eu sou Jeová, su Deus. E sabrão as nações de que a casa de Israel foi levada cautiva por su pueblo, por quanto se rebelaram contra mim, e eu escondi mi rostro. E de verdade, o Senhor já escondeu o rosto, está escondido todavia. E los entreguei em manos de sus inimigos, e caíram todos a la espada. Uau! Conforme a sua inundícia e conforme a sua rebelião, hice con ellos, e de ellos escondi mi rostro. ¿Por qué? Porque los hijos de Ismael, como los hijos de Ismael también son pueblo de Dios. Pero rechazaron a Dios y Dios escondió su rostro. Y ahora Dios viene, resgata a los que aceitan Él, pero trae espada sobre los que no aceitan. Trae espada sobre aquellos que insisten en servir la serpiente, insisten en hacer guerra con el pueblo santo de Dios. Conforme su inundicia, conforme sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, quando habite em sua terra com segurança e não haya quem los espante. El Senhor terminará com todos os valentes que espanten, que estão espantando o pueblo de Israel. Quando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí ninguno de ellos. Ni esconderé más mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dijo Jehová el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, porque hay mucha cosa por revelar aquí. Del Salmo 22:12 dice así: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejé de mí, porque la angustia está cerca.
porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Usted ahora comprendió quién son los toros de Basán que rodea a Israel, que hoy rodea a Israel y hace guerra, que están allá guerreando contra Israel, son los toros de Basán. Son el pueblo del príncipe que vendrá, porque ellos quieren tomar Jerusalén. Ellos quieren entrar ahí porque ellos creen que una vez que ellos tomaron ese lugar, pusieron la mezquita ahí. Mezquita, olvidé el nombre del... Ese lugar ellos consideran que es de ellos. Y toda Jerusalén ellos consideran que es de ellos. Entonces por eso están haciendo frente, pero disfrazadamente hacen frente, usando las naciones, pero por detrás es el toro fuerte, que el Señor, el toro de Basán está guerreando. Ahora el toro de Basán, amados hermanos, el toro de Basán, el príncipe de ese pueblo, el príncipe que nosotros llamamos de anticristo, él vino y se acercó a Israel y hizo un acuerdo, acabó de hacer un acuerdo de paz con Israel. Ese príncipe, él está ocultado, nadie ve él, pero el propio nombre de él revela, y él es de Basán. Él es hijo de una familia que vivía en Basán. La mamá y el papá de ese príncipe viven en Basán. Y él, de varias formas, yo voy a ver si consigo traer esas informaciones para ustedes, él muestra que él es de Basán. Él habla, él hace cuestión de dejar evidencias sobre esto. Entonces, amados, ahí dice, fuertes toros de Basán me han cercado. Bueno, voy a leer de nuevo. Aquí el profeta nos está mostrando quién cerca al pueblo de Israel. Me ha rodeado muchos toros, Salmo 22:12, me ha rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me ha cercado. Abriram sobre mim su boca como león rapaz y rugente. El pueblo de Basán son el pueblo del Islam, son los musulmanes, los que profesan la fe en el Islam. Ellos no volverán atrás, el toro no vuelve atrás. El toro baja la cabeza y va y ataca. Amados hermanos, una hermana me llamó hoy, justamente hoy, y dijo, hermana Marta, yo tuve un sueño. Yo soñé que estaba en un determinado lugar y que leones me atacaban con mucha furia para matar, y nosotros nos escondíamos en una casa. Dentro de esa casa estábamos seguros, pero la furia de los leones era muy fuerte. Y el Señor me hizo saber que era el Islam. Y ella dijo, cuando miré en el sueño por la puerta, vi personas de ese ejército, de ese pueblo, nos buscando como leones. Y la palabra Salmos 22:13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugente. ¿Ve? He sido, amada hermana Mari, puede comentar su sueño ahí en los comentarios, por favor, y escribir para los hermanos, para testificar de lo que estoy hablando acá y cómo el Señor habla.
En el 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derretiendo en medio de mis entrañas. No será fácil esa persecución. El salmista está declarando, él está teniendo una visión de lo que irá a pasar con nosotros en persecución en ese tiempo. Como los toros de Basán van a nos perseguir. Y él dice que derretía las entrañas. Era algo terrible, yo imagino esto. Personas corriendo, intentando se esconder de los sanguinarios, de los homicidas violentos, que si ellos en su Corán, ellos dicen que ellos van a intentar hacerte convertir, pero si no convertir al Islam te matan, te van a matar. Yo tengo más textos acá para hablar sobre esto. Él dice, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, él se deshizo de tan terrible que él estaba viendo. Y ahí, mira la otra especificación que él deja muy claro. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadarán mis manos y mis pés. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Ahora mira otra profecía interesante, del 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fueron los toros de Basán que mataron a nuestro Jesús. ¿Comprendió, hermanos? O que el Salmo está nos revelando. Repartieron entre sí mis vestidos. Entonces, los soldados romanos, acuerda que yo hablé en el inicio, los soldados romanos añadían personas para ayudar y había pueblo, había toros en medio y los toros estaban ahí. Y el Señor lo declara aquí, que fueron ellos que repartieron sus vestidos y echaron sorte sobre sus ropas. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza minha, apresúrate en socorrerme. Líbrame de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cornos de los búfalos. Los llaman de búfalos también. Porque seguramente esa región tenía búfalos. Entonces ve cómo la profecía se revela y cómo es tremenda la profecía. Dos carvalhos de sus florestas. Ahora en Isaías 2:12 adelante vamos a ver qué Isaías habla respecto de esto. Isaías dice así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio e altivo, sobre todo enaltecido e será abatido. Está hablando de ellos enaltecido, especificamente. É claro, habla de todos, ou seja, todo que se enaltece e se revela contra el Senhor será abatido. Mas aqui está hablando especificamente del toro de Basán. Está hablando desse pueblo. ¿Por qué? Porque habla de las regiones. Y cuando habla de las regiones, nosotros conectamos esas, son las mismas regiones que están hablando en esta profecía. Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán,
Está hablando del mismo pueblo. Está hablando que ese pueblo soberbo, enaltecido e altivo. E está hablando que eles serão abatidos. E aí continua a profecia, diz, sobre todos os montes altos, está dizendo que eles são montes altos, eles são enaltecidos, eles não baixam. Sobre todos os collados elevados, sobre toda a torre alta, los chama de torre alta também, haciendo una conexión con la torre de Babel, porque ellos son los que usarán la torre de Babel de ese tiempo. Y la torre de Babel de ese tiempo es la torre que están construyendo, tecnológica. Ya están en las manos de él. Cuando yo hablé con ustedes y dije que el príncipe mayor de la tierra, que ustedes saben quién es, que es el pelirroja. No me gustaría quedar hablando tanto nome, pero para que comprenda que fue ahí en estas naciones a hacer un montón de acuerdo con este pueblo. Estaba haciendo un acuerdo con este pueblo que yo estoy predicando aquí para ustedes. Y ese príncipe que fue con todos los CEOs de la tecnología, de la IA, entregaram para eles poder. Deram autoridade para eles. Acorda del sueño que eu contei para ustedes, de la pelota del niño que el niño pateó, esse niño que agora foi echado, foi por la pelota que ele foi echado. E há coisa aí oculta todavía que va a revelar, que el Señor no va a dejar oculto por mucho tiempo, porque Él se va a revelar a sus siervos. Entonces, ellos entregaron algo de más. Ellos no vigilaron y colocaron armas poderosas en las manos de ese pueblo, de los toros de Basán. Esa fue la revelación que el Señor trajo para mí. Y aquí, nesta palavra em Isaías 2:15, está hablando sobre as torres altas. Está hablando sobre todo o muro fuerte. Está hablando de las naves de Tarsis, sobre todas as pinturas preciadas, ou seja, de los montes altos elevados. Está hablando del pueblo de Basán, que agora tem en las manos todo el poder de las torres altas. Y las torres altas hoy es la tecnología, como dicen los chinos. Amados, quien tiene la tecnología en las manos, la tecnología, tiene poder. Tiene poder sobre las naciones. Por eso esa guerra y esa pelea ahí entre uno y otro. Entonces el Señor dice que la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado aquel día. Entonces Jehová va a venir, pero va a venir tan fuerte en contra de ellos. Y va a nos traer la victoria. Va a traer la victoria para su pueblo en este tiempo. Pero antes que acontezca la victoria, va a se armar el caos y va a haber gran persecución. Así como soñó nuestra amada hermana Mari. Con los leones corriendo, el pueblo se escondiendo. ¿Cuántos sueños proféticos el Señor está dando a varios hermanos de persecuciones, de la guerra que va a venir y de todo que va a venir? ¿Por qué? Porque ese pueblo es un pueblo altivo. Ellos van a querer el poder. Pero va a haber resistencia también, porque Israel no va a querer entregar el poder así. Porque Jerusalén es de Israel. Pero ellos quieren Jerusalén. Porque está escrito también que es sobre este lugar que ese príncipe se sentará
y se pasará por Dios. Entonces va a haber lucha para que consiga llegar en este lugar. Y el Señor va a entregar a Israel en las manos de ellos. Israel va a ser humillada. Va a haber una gran guerra a donde el Señor tiene preparado los campamentos que yo hablé con ustedes. Tiene pedido siervo para preparar campamentos en el desierto de Israel para ese tiempo. Gloria a Dios, aleluyas. Amados hermanos, Dios mío, tengo muchos textos aquí que hablan de esto específicamente, pero tengo que terminar esto porque ya tengo una hora y mi papá despertó, tengo que mirarlo. Vamos a continuar hablando en nombre de Jesús sobre esto. Amén. Voy a poner aquí continuar para no me perder. ¿Usted está comprendiendo un poco la profecía? Dígame en los comentarios si está comprendiendo un poco. A veces es muy difícil comprenderlo así. Pero solamente el Espíritu de Dios puede nos traer también la comprensión. Yo sé que es difícil porque tengo hecho esos estudios hace tiempo ya, hasta comprender todo. Pero, gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando. Ustedes analizan cada texto que yo traje aquí. En nombre de Jesús, analicen todo. Busquen la historia, busquen los versículos, busquen del Espíritu de Dios. Y el Señor va trayendo la revelación en nombre de Jesús. Nosotros somos un grupo, nosotros estamos juntos, nosotros no estamos separados, ¿ya? Si uno equivocar, el otro va a estar ahí, decir, oiga, no, Dios me reveló de esta manera, y ahí vamos en nombre de Jesús. Amén. La victoria es nuestra, nosotros somos un pueblo de Dios y pueblo unido. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un grande abrazo. Seguimos, ¿ya?